Lo que me sucedió hace 3 semanas me dejó con dudas sobre todo lo que creía saber sobre la fe, la profecía y el futuro de nuestro mundo. Me llamo David Rosen, un judío de 65 años de Manhattan que ha experimentado algo que desafía toda explicación racional. Lo que presencié no fue solo una revelación personal, sino una advertencia sobre 4 eventos catastróficos que sacudirán el mundo en los próximos meses. Primero, necesito que entiendas algo sobre mí. No era un fanático religioso ni alguien propenso a experiencias místicas. Era un asesor financiero exitoso que trabajaba en Wall Street, lidiando con cifras y proyecciones del mercado a diario. Mi fe era más cultural que espiritual. Asistía a la sinagoga en las festividades más importantes, respetaba la tradición, pero vivía una vida completamente secular. Nunca había afirmado escuchar a Dios, nunca había experimentado nada sobrenatural, ni siquiera creía en experiencias cercanas a la muerte. Era de los que confiaban en la lógica, la evidencia y lo que veía con mis propios ojos. Aquella mañana de martes empezó como cualquier otra. Estaba revisando informes trimestrales en mi oficina del piso 23, preparándome para una reunión con un cliente. El dolor que me azotó el pecho fue como nunca antes. Sentí como si me hubieran clavado una estaca ardiente en el corazón. Mi brazo izquierdo se quedó completamente entumecido y no podía respirar. La habitación empezó a dar vueltas violentamente y oí a mi secretaria gritar mi nombre mientras me desplomaba detrás de mi escritorio. Lo último que recuerdo del mundo físico fue el sonido de las sirenas, cada vez más fuerte, y la sensación de ser subido a una camilla. Pero no estaba inconsciente. Algo imposible me estaba sucediendo. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre mi cuerpo, me encontré flotando sobre la escena, observándolos practicar RCP a lo que ahora entendía que era mi cuerpo sin vida. Podía verlo todo con perfecta claridad, el pánico en los ojos de mi secretaria, los movimientos metódicos de los servicios de emergencia, como mi piel se había vuelto gris ceniza. Sin embargo, no sentía miedo ni pánico. En cambio, había una profunda sensación de paz y una abrumadora conciencia de que esto no era el final, sino un comienzo. Entonces la habitación del hospital se desvaneció, y me encontré en un lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. La luz que me rodeaba no se parecía a la luz del sol ni a ninguna iluminación artificial que hubiera conocido. Era viva, cálida y, de alguna manera, personal, como si me reconociera y me diera la bienvenida a casa. Bajo esa luz, vi una figura que se acercaba. Y aunque nunca había visto su rostro, supe al instante quién era. Jesús estaba ante mí, no como la pálida figura europea de las pinturas renacentistas, sino como un hombre de Oriente Medio con ojos que reflejaban una compasión infinita y una autoridad imponente. Su presencia era abrumadora y, a la vez, reconfortante. Cuando habló, sus palabras no me llegaron a los oídos, sino que parecieron resonar directamente en mi alma. David, dijo, y al oír mi nombre pronunciado, caí de rodillas. No has sido traído aquí para juzgar, sino para dar testimonio. Lo que estás a punto de ver, debes recordarlo y compartirlo. Porque el tiempo de las advertencias está llegando a su fin. Quería hablar, hacer preguntas, entender por qué un hombre judío estaba ante el Mesías cristiano, pero no me salían las palabras. Jesús pareció leer mis pensamientos y sonrió con tanta dulzura que las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. El espacio a nuestro alrededor empezó a cambiar. De repente, nos encontrábamos en lo que parecía una montaña que dominaba el mundo entero. Podía ver continentes, océanos, ciudades y naciones extendiéndose bajo nosotros como un mapa viviente. Pero esta no era una vista apacible. La oscuridad se cernía sobre el paisaje, sombras que parecían moverse con propósito e inteligencia. David, mira atentamente lo que te muestro, dijo Jesús, con un tono de profunda tristeza en su voz. 4 acontecimientos ocurrirán antes de que termine este año, cada uno un paso más cerca del abismo. El primero conmocionará a Oriente Medio y sembrará el terror en todas las naciones. Mientras hablaba, la visión se centró en una región que reconocí como el corazón de Oriente Medio.
Vi a un hombre con túnicas ornamentadas de pie ante una multitud de miles. Hablaba con pasión, con los brazos en alto, y la gente respondía con fervor. Pero había algo siniestro en las sombras que lo rodeaban, figuras oscuras moviéndose justo fuera de mi vista. Este líder no caerá a manos de sus enemigos, sino a manos de aquellos en quienes más confían, continuó Jesús. Su muerte será considerada un accidente, pero será un asesinato calculado, diseñado para encender las llamas de la guerra. La fecha se acerca rápidamente. Antes de que termine noviembre, su sangre clamará desde la tierra. La escena cambió y observé con horror cómo el hombre se desplomaba durante lo que parecía una ceremonia pública. El caos se apoderó de él mientras su equipo de seguridad avanzaba a toda prisa, pero ya era demasiado tarde. La visión me mostró algo que las cámaras jamás captarían, un pequeño dispositivo, un breve destello de luz y la sonrisa satisfecha de alguien entre la multitud que se desvaneció al cundir el pánico. El segundo evento golpeará el corazón del sistema financiero mundial, dijo Jesús mientras la visión cambiaba de nuevo. Ahora veía pantallas llenas de números, logotipos de bancos y parqués. Cuando los bancos callen y los números desaparezcan, las naciones se atacarán entre sí como lobos. Esto ocurrirá en pleno invierno, cuando la gente es más vulnerable. Observé cómo las pantallas de ordenador de todo el mundo se apagaban simultáneamente. Los parqués estallaron en confusión mientras los operadores miraban fijamente los monitores apagados. Los cajeros automáticos se negaron a dispensar efectivo. Las tarjetas de crédito dejaron de funcionar. En cuestión de horas, el pánico comenzó a extenderse por todas las grandes ciudades. Pero no se trataba de un fallo aleatorio del sistema. Pude ver la naturaleza coordinada del ataque, la sincronización cuidadosa, como estaba diseñado para causar el máximo caos. ¿Quién está haciendo esto?, logré susurrar. Quienes creen que el caos es el camino más rápido al orden que desean, respondió Jesús, llevan años planeándolo, esperando el momento oportuno cuando el mundo ya esté en vilo. La tercera visión fue quizás la más aterradora, ya que me afectó profundamente. Me encontré flotando sobre el corazón de Estados Unidos, observando cómo el cielo se tornaba de un verde ominoso que, como todo habitante del Medio Oeste, significa mal tiempo. Pero este no era un clima severo común y corriente. Era la naturaleza misma que parecía enfurecerse contra la tierra. A principios de diciembre, los vientos traerán más que nubes de tormenta, dijo Jesús. Mientras veo tornado tras tornado caer del cielo sobre varios estados, traerán los gritos de los desprevenidos y las oraciones de los fieles. La destrucción será sin precedentes en la historia y dejará a la nación conmocionada, justo cuando se desarrollan otros planes. Vi comunidades enteras desaparecer en minutos, sus edificios esparcidos como juguetes al viento. Lo que más me impactó fue el momento. Esto no estaba ocurriendo en la temporada tradicional de tornados, y las tormentas se formaban en patrones que desafiaban la explicación meteorológica. Luego vino la cuarta visión, y esta me dejó helado por lo silenciosa que fue. Vi a dos líderes estrechándose la mano en lo que parecía una reunión diplomática amistosa. Se oyeron destellos de las cámaras, se intercambiaron sonrisas y se firmaron acuerdos. Pero bajo la superficie, pude ver la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. La traición de los aliados vendrá con abrazos y firmas, dijo Jesús mientras observaba la escena. Lo que parece cooperación será la pieza final que encaje. Antes de que termine el año, la confianza entre las superpotencias se hará añicos, y se sentarán las bases para lo que sigue. Jesús se volvió hacia mí, con una intensidad que me hizo comprender la magnitud de lo que presenciaba. Estos 4 acontecimientos, David, no son el final. Son el principio. Cada uno ha sido cuidadosamente orquestado por quienes creen que pueden construir su reino de las cenizas del viejo mundo. El peso de lo que veía empezó a aplastarme como una fuerza física. Podía sentir la naturaleza interconectada de estos eventos, como cada uno estaba diseñado para debilitar los cimientos de la estabilidad global. Pero Jesús aún no había terminado de mostrarme lo que necesitaba. Dijo, ven, David.
Debes ver lo que se esconde tras la cortina, lo que se mueve en las sombras mientras el mundo duerme. La montaña se disolvió a nuestro alrededor, y de repente nos encontramos en lo que parecía una enorme cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban todas las grandes ciudades de la Tierra. Sentadas alrededor de una enorme mesa circular había figuras cuyos rostros no pude distinguir bien. Aunque su presencia irradiaba poder y autoridad, hablaban en voz baja, sus palabras cargaban con el peso de decisiones que afectarían a miles de millones. Estos son los arquitectos del caos, susurró Jesús. Durante décadas, han manipulado los mercados, derrocado gobiernos y orquestado conflictos. Ahora creen que ha llegado el momento de transformar el mundo según su visión. Observé cómo se extendían sobre la mesa mapas que mostraban posiciones estratégicas, ubicaciones de recursos y centros de población. Las marcas rojas indicaban objetivos. Las azules mostraban zonas seguras. Las amarillas revelaban lo que parecían ser áreas de preparación. El alcance de su planificación era impresionante y aterrador. Una figura se puso de pie y señaló varios lugares en el mapa. Aunque no pude oír sus palabras exactas, entendí el significado, hablaban de las consecuencias de los 4 sucesos que ya había presenciado. El asesinato desestabilizaría Oriente Medio. El colapso financiero generaría desesperación y agitación social. Los desastres naturales saturarían los sistemas de respuesta a emergencias. Y la traición entre superpotencias eliminaría cualquier esperanza de una respuesta internacional coordinada ante lo que se avecinaba. Lo llaman el gran reinicio, dijo Jesús con la voz cargada de dolor. Pero no es más que el antiguo deseo de unos pocos de gobernar a la mayoría, disfrazado con el lenguaje del progreso y la necesidad. Creen que de las cenizas del viejo mundo pueden construir uno nuevo, con ellos mismos como sus dioses. La escena cambió, y me encontré mirando documentos con sellos y firmas oficiales, tratados, acuerdos y protocolos que nunca se habían hecho públicos. Alianzas secretas traspasaban las fronteras políticas tradicionales. Los poderes de emergencia podían activarse con una sola llamada telefónica. Centros de detención que oficialmente no existían. Sistemas de vigilancia capaces de rastrear a cada ser humano del planeta. Estos preparativos se han hecho durante muchos años, explicó Jesús mientras leía documento tras documento con creciente horror. Cuando el caos alcance su punto máximo, cuando la gente esté desesperada por orden y seguridad, estos planes se implementarán. Las libertades sobre las que se construyó su nación desaparecerán de la noche a la mañana, justificadas por la emergencia que ellos mismos crearon. Vi unidades militares desplegadas en lugares estratégicos en varios continentes, no solo fuerzas estadounidenses, sino tropas de varias naciones, todas moviéndose según un plan coordinado. Se estaban activando sistemas de armas. Las redes de comunicación se preparaban para el cierre. Las cadenas de suministro se redirigían para atender solo al personal esencial. Pero, Señor, logré decir finalmente, seguro que la gente se resistirá. Seguro que no lo aceptarán sin más. Jesús se volvió hacia mí con una mirada de infinita tristeza. David, dijo, cuando la gente tenga hambre, cuando sus hijos lloren, cuando teman por su vida, cambiarán su libertad por la promesa de seguridad. Suplicarán por las mismas cadenas que los atarán. La visión cambió nuevamente y ahora estaba viendo escenas de todo Estados Unidos y el mundo, ciudades bajo la ley marcial con puestos de control armados en cada esquina, ciudadanos haciendo fila para recibir raciones de comida, cuyos movimientos eran rastreados y monitoreados, iglesias y sinagogas cerradas indefinidamente por seguridad pública. Escuelas convertidas en centros de procesamiento. La Constitución suspendida hasta que pasara la emergencia, una emergencia que nunca terminaría. Este es su plan, dijo Jesús, mientras presenciamos el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas. Primero el caos, luego el orden. Primero la libertad, luego la seguridad. Primero muchas voces, luego una sola. Y esa voz no será la mía.
observé cómo se arrestaba a líderes religiosos por difundir lo que las autoridades llamaban desinformación peligrosa, cómo se separaba a familias porque alguien había sido señalado como un potencial terrorista doméstico, y cómo comunidades enteras eran reubicadas, para su propia protección, en instalaciones que se parecían notablemente a prisiones. ¿Cuándo sucederá esto?, pregunté, aunque temía la respuesta. La fase final comenzará en los primeros meses de 2026, respondió Jesús. Después de que los 4 eventos hayan suavizado el terreno, después de que el miedo se haya arraigado en todos los corazones, después de que la confianza en las instituciones se haya destrozado por completo, entonces es cuando darán el primer paso. La escena ante nosotros cambió para mostrarnos lo que parecía una sala de guerra con generales y oficiales de varias naciones. Mapas cubrían cada superficie, mostrando movimientos de tropas y planes de batalla. Pero esta no era una guerra entre enemigos tradicionales. Era algo mucho más complejo y devastador. Ordenarán un conflicto que les convenga, explicó Jesús mientras observaba cómo se desarrollaba la estrategia. Una guerra que justificará cada restricción, cada sacrificio de libertad, cada consolidación de poder. Se posicionarán como la única solución a la crisis que crearon. Vi los primeros indicios de lo que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial, que no comenzó con una invasión masiva ni un ataque sorpresa, sino con una serie de incidentes menores que se intensificarían sin control, escaramuzas fronterizas que se transformarían en conflictos regionales, ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas y guerras económicas que devastarían poblaciones enteras. Cada incidente estaba cuidadosamente calculado para llevar al mundo al abismo. El asesinato del líder de Oriente Medio se atribuirá a una facción rival, continuó Jesús, mostrándome cómo se desarrollaría la narrativa. Esto desencadenará represalias, que involucrarán a naciones aliadas, obligando a otras a elegir bando. El colapso financiero se atribuirá a la inestabilidad, imposibilitando la cooperación económica. Los desastres naturales agotarán los recursos y crearán crisis de refugiados que abrumarán a las regiones vecinas, y la traición entre superpotencias eliminará cualquier posibilidad de resolución pacífica. Observé con horror cómo las fichas de dominó caían tal como estaba previsto. Naciones que habían sido aliadas durante décadas se enfrentaron entre sí. Los acuerdos comerciales se desmoronaron de la noche a la mañana. Las alianzas militares se fracturaron según nuevas directrices. Durante todo el proceso, los arquitectos del caos observaban desde cámaras ocultas, ajustando sus planes según fuera necesario para asegurar el resultado deseado. ¿Pero quiénes son?, pregunté desesperado. ¿Cómo se puede detener esto? Jesús me miró con compasión mezclada con firme autoridad. Son aquellos que han elegido servir al príncipe de este mundo en lugar del príncipe de la paz. Creen que están construyendo el paraíso, pero solo están acelerando el juicio. Hizo una pausa, y el peso de la eternidad pareció flotar en su silencio. Ya está en marcha, David. Lo que has visto se cumplirá. Pero recuerda esto, sigo siendo soberano, y mi pueblo no tiene por qué temer. Las visiones seguían desplegándose ante mí, cada una más devastadora que la anterior. Vi cómo los sistemas económicos de continentes enteros colapsaban en cuestión de semanas. Las cadenas de suministro que habían tardado décadas en construirse se desmoronaron en cuestión de días. Las ciudades ardían mientras sus líderes huían a búnkeres subterráneos. Millones de personas vagaban por el campo, buscando comida y refugio que ya no existían. La guerra en sí será diferente a cualquier otra en la historia de la humanidad, dijo Jesús mientras continuaban las escenas de destrucción. No se librará principalmente con ejércitos marchando por los campos de batalla, sino con tecnología, economía y manipulación de la información. La verdad misma se convertirá en una víctima, y la gente no sabrá qué creer. Observé cómo las redes sociales se convertían en armas para difundir narrativas contradictorias, cómo los medios de comunicación se convertían en máquinas de propaganda para diferentes facciones y cómo los vecinos se enfrentaban entre sí basándose en mentiras difundidas a través de sus pantallas. La misma tecnología diseñada para conectar a la humanidad se convirtió en la herramienta de su división.
El conflicto físico será devastador, continuó Jesús, pero la guerra espiritual será aún más intensa. Porque esta no es, en definitiva, una batalla entre naciones o ideologías. Es la confrontación final entre la luz y las tinieblas, entre mi reino y el reino del enemigo. Mientras hablaba, comencé a ver más allá del ámbito físico, adentrándome en las dimensiones espirituales de lo que estaba sucediendo. Entidades oscuras se movían entre los actores humanos, susurrando sugerencias, encendiendo pasiones y nublando el juicio. Pero también vi ángeles de luz trabajando para proteger y guiar a quienes invocaban el nombre del Señor. Muchos se apartarán durante este tiempo, dijo Jesús con profunda tristeza. Quienes cimentaron su fe en la comodidad y la prosperidad la abandonarán cuando llegue la persecución. Pero otros brillarán como estrellas en la oscuridad, y su testimonio traerá a muchos a la salvación, incluso en medio del juicio. La visión me mostró a creyentes de todas las naciones y orígenes, firmes en su fe a pesar del encarcelamiento, la tortura y la muerte. Vi iglesias clandestinas reuniéndose en secreto, compartiendo la poca comida que tenían y animándose mutuamente con las promesas de las Escrituras. Vi a gente común realizar actos extraordinarios de valentía y amor frente a un mal abrumador. Cuando pensé que la visión había terminado, que nada podía ser más impactante que lo que ya había visto, Jesús se detuvo frente a mí y su mirada se tornó seria, casi cargada de una tristeza infinita. A nuestro alrededor, el mundo que había visto, ardiendo bajo control militar, dividido y traicionado, se disolvió como humo en el viento, y una nueva escena tomó forma. Ante mí, se desplegaba un vasto cielo nocturno, salpicado de estrellas. Pero algo estaba cambiando. Las estrellas comenzaron a moverse como atraídas por una fuerza invisible, y un resplandor brillante, como un globo de luz, apareció de repente en el este, creciendo inmensamente. Su resplandor era tan intenso que eclipsaba cualquier otra luz. En su centro, vi tomar forma una señal, una cruz luminosa que llenaba toda la bóveda celeste. No era una cruz de condenación, sino un llamado silencioso a los corazones de los hombres. Jesús me habló con una voz que vibraba como un trueno y acariciaba como una brisa. Esta será la advertencia, dijo. Un momento en que cada hombre y mujer de la tierra verá su alma como yo la veo. Los justos hallarán consuelo, pero los tibios y los malvados temblarán. No será el fin, pero nadie seguirá igual después de ese día. Mi corazón se estremeció, pues en ese momento vi a millones caer de rodillas, llorando, implorando perdón, y a otros gritando de rabia, maldiciendo al cielo, incapaces de aceptar la verdad. Muchos corazones se conmoverían, pero no todos elegirían cambiar. Entonces la escena cambió de nuevo. Vi el cielo oscurecerse, no por el anochecer, sino por una nube espesa e inquietante que se extendía como un manto sobre continentes enteros. No era solo oscuridad física, sino miedo y desesperación, una palpable sensación de la ausencia de Dios. Calles vacías, campanas silenciosas, familias encerradas en sus casas como animales acosados. Estos, dijo Jesús, señalando la extensión de la oscuridad, serán los días en que la fe será la única luz. Las ciudades caerán en el silencio. Los gobiernos se derrumbarán. Muchos buscarán refugio en quienes crearon este caos, creyendo que pueden salvarlos. Pero solo quienes invoquen mi nombre y el inmaculado corazón de mi madre serán preservados. En ese momento, vi pequeños grupos de creyentes dispersos por todas partes, reunidos alrededor de velas, rosarios y Biblias. Parecían pocos comparados con el océano de oscuridad, pero a su alrededor, ángeles flotaban como muros invisibles, y la oscuridad no podía tocarlos. Entonces Jesús me mostró una última imagen que me conmovió más que todas las demás. Vi un trono dorado erigido en una vasta plaza, y sobre él estaba sentado un hombre vestido de blanco, aclamado por incontables multitudes. La gente lo adoraba como a un salvador, gritando su nombre y ondeando símbolos y banderas que no reconocí. Pero al acostumbrarme a la visión, vi que tras el trono no había luz de Dios, solo una sombra monstruosa que se alzaba como una serpiente enroscada alrededor del mundo. Muchos creerán que es enviado para traer paz,
dijo Jesús con gravedad. Pero solo será el primer rostro de la gran mentira. Este no es mi siervo, sino quien prepara el triunfo de la iniquidad. Incluso será bien recibido por los hombres de la Iglesia, y muchos de los míos serán engañados. Mi corazón se encogió como un torno. Sentí el peso de la época caer sobre el mundo, y vi multitudes enteras firmando documentos y aceptando marcas y juramentos solo para recibir alimento y seguridad. No era solo un reinado político, sino una esclavitud espiritual que avanzaba disfrazada de solución. Jesús me puso una mano en el hombro, por primera vez, su mirada se suavizó, aunque permaneció firme. David, no fuiste elegido para sembrar el miedo, sino para despertar a los que duermen. Lo que has visto se cumplirá, pero quienes caminan con fe y oración no serán abandonados. Anuncia que el momento de decidir es ahora, no mañana. Quienes esperan corren el riesgo de ser arrastrados. Sus palabras me atravesaron el corazón como fuego vivo. Quería permanecer a sus pies, lejos del mundo al borde del caos, pero sentí una fuerza irresistible que me atraía. La luz que nos rodeaba se desvaneció y el sonido de las sirenas volvió a llenar mis oídos. Abrí los ojos de repente, jadeando, con un sabor metálico en la boca y un dolor agudo en el pecho. Las voces de los médicos gritaban números. Unas manos me presionaron el pecho, y una descarga eléctrica me sacudió como una marioneta. «Lo hemos recuperado», gritó alguien, y una ovación apagada llenó la habitación. Pero ya no era el mismo. Esos 8 minutos habían borrado todo rastro del viejo David. Ya no era un financiero al que solo le importaban las ganancias y los gráficos. Había visto la realidad tras el velo. Había hablado con quien tiene la historia del mundo en sus manos. Mientras me mantuvieron en observación en el hospital, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esas imágenes, el líder asesinado, los bancos silenciosos, las tormentas repentinas, la traición de los poderosos, la señal en el cielo, la oscuridad que descendía, el falso Salvador en el trono y, sobre todo, la voz de Jesús diciéndome, anuncia, despierta a los que duermen. Comprendí que mi vida jamás volvería a la normalidad. Tenía que contarlo. Tenía que gritar lo que había visto, aunque el mundo pensara que estaba loca. Por eso te hablo ahora, lector, no porque busque atención, dinero ni fama. Al contrario, sé que este mensaje traerá burla y quizás algo peor, pero prefiero ser ridiculizada en la tierra que callar ante Dios. Te digo con todas las fuerzas de mi alma, prepárate. No hablo de acumular provisiones ni de huir al bosque, sino de preparar tu corazón. Reconcíliate con Dios. Abandona el pecado, la transigencia y la indiferencia. Prepara a tu familia para la oración y la fe verdadera, porque llegarán días en que estas serán las únicas armas que te queden. El tiempo de gracia no ha terminado, pero es corto. Las 4 pruebas que vi llegarán una tras otra como olas cada vez más altas, y muchos se dejarán llevar. Pero quienes permanezcan firmes en la fe también presenciarán milagros, protecciones y conversiones que hoy parecen imposibles. La oscuridad no tendrá la última palabra, pues el Señor regresará para reclamar lo que le pertenece. Pero hasta ese día, cada alma debe elegir de qué lado estar. Ahora te toca a ti. No ignores esta advertencia, pensando que es solo la imaginación de un hombre que rozó la muerte. Pregúntale a Dios en tu corazón si estas palabras provienen de Él. Si percibes incluso un eco de la verdad, no te quedes como espectador. Comienza hoy a vivir como si el cielo te estuviera observando, porque así es. El tiempo se acaba. No esperes a que sea demasiado tarde. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no te quedes callado, escribe tu testimonio u oración en los comentarios para que otros encuentren fuerza y esperanza. Suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Quizás alguien que conozcas necesite escucharlo hoy. Juntos podemos despertar a los que duermen y prepararnos para los tiempos que se avecinan.